Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Fundamentos de circuitos eléctricos. Laboratorio número 9. Fasores. Integrantes: Mera Eric, Gilumbaquín Lenin, Vallejo Keil. En este laboratorio les vamos a explicar cómo resolver varios ejercicios y transformarlos a su forma polar, rectangular y realizar operaciones paso a paso con estas transformaciones. Bueno, aquí como podemos observar tenemos varios ejercicios propuestos de varias cantidades, en los cuales nos pide que transformemos a su forma polar, a su forma rectangular y por último que realicemos operaciones paso a paso y representemos el resultado tanto en su forma rectangular como en su forma polar. Entonces comencemos por el primer ejercicio que nos pide que transformemos a su forma polar. Entonces el ejercicio propuesto es 2 más 3j. Para hallar su forma polar debemos encontrar c y el ángulo. Entonces, para encontrar c, sabemos que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, encontramos a cuadrado más b cuadrado. Entonces aquí tenemos a que es 2 y b que es la que está acompañada a la j, que en este caso sería 3. Entonces, reemplazando datos sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da un total de raíz de 13, que viene a ser 3.60. Entonces, aquí nos da un valor de 3.60. Con esto tendremos hallado C. Ahora lo que nos falta hallar es el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo, tenemos que es arco tangente de B sobre A. Entonces, tenemos que para hallar es el arco tangente de B sobre A. Ya sabemos, aquí en este caso B viene a ser 3 y A 2. Entonces, de igual manera reemplazamos datos, que vendría a ser arco tangente de 3 sobre 2, que nos da como resultado 56.30 grados. Entonces con esto tan solo lo que nos quedaría es reemplazar. La respuesta viene a ser 3.60 y el ángulo viene a ser 56.30. Y con eso tendríamos transformado de la forma rectangular a la forma polar como nos pide el ejercicio. Vamos con el literal B. Es del mismo procedimiento, entonces para hallar C lo que hacemos es a cuadrado más B cuadrado. En este caso viene a ser a cuadrado viene a ser menos 8. Entonces sería menos 8 al cuadrado más 6.2 al cuadrado. Y esto nos da un resultado de raíz de 102.44 que equivale a 10.12. Y de igual manera tenemos que hallar el ángulo. Entonces ya vimos que el ángulo es del arco tangente. Es del arco tangente de B sobre A. Entonces en este caso viene a ser el arco tangente de 6.2 sobre menos 8, que nos da un resultado de menos 37.77 grados. Esto lo podemos dejar como ángulo negativo o lo podemos transformar a ángulo positivo sumándole 360 grados, que nos vendría a dar un resultado de
322.23 grados. Este sería nuestro ejercicio ya con el ángulo transformado a su forma positiva. Entonces ahora lo representamos en forma polar, que vendría a ser 10.12 ángulo 322.23 grados. Entonces tenemos resuelto nuestro literal B. Vamos con el literal C, que viene a ser prácticamente lo mismo. Hallamos C, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. En este caso viene a ser 4.3 al cuadrado. Más menos 2.8 al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 5.13. Y ahora vamos a hallar el ángulo, que es el arco tangente de B sobre A. El arco tangente de menos 2.8 sobre 4.3. Esto nos da un resultado de 33.07 grados. Y con esto ya solo nos faltaría transformarlo a representarlo en su forma polar. Entonces, aquí nos quedaría que C valía 5.13 y su ángulo vale 33.07. Con esto tendríamos resuelto nuestro literal C. Ahora vamos por el literal D, el cual es prácticamente lo mismo. Entonces, hallamos C, que es la raíz de A cuadrado más B cuadrado, que viene a ser menos 6 al cuadrado, más menos 3.2 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 6.80. Esto sería C. Entonces ahora vamos a hallar el ángulo, que ya sabemos que es el arco tangente de B sobre A. En este caso viene a ser de menos 3.2 sobre menos 6. Arco tangente de esto nos da 28.07 grados. Y con esto solo nos faltaría representarlo en su forma polar, que nos da C, que es 6.80, ángulo de 28.07 grados. Acabo de ver aquí un error, que aquí nos da el arco tangente de menos 2.8 sobre 4.3, nos da menos 33.07. Entonces aquí el ángulo nos quedaría negativo. Entonces aquí también el ángulo sería C 5.13, ángulo de menos 33.07. Dejemos el ángulo negativo en este caso. Aquí tenemos ya el literal de resuelto. Y procedemos con el literal 8.5.2, el cual nos dice que vuelta al revés, transformemos de su forma polar a su forma rectangular. Entonces, para hallar la forma rectangular de una forma polar, tenemos que hallar primeramente A, el cual es C coseno del ángulo,
Entonces reemplazamos datos, vendría a ser C, ya sabemos que es 36 y el ángulo menos 10 grados en este caso. Entonces sería 36 coseno de menos 10. Esto nos da un resultado de 35.45. Y hallamos B, el cual es C seno del ángulo. ¿Cuál es C seno del ángulo? Entonces en este caso vendría a ser 36 seno de menos 10. Que nos da un resultado de menos 6.25. Entonces con esto ya tendríamos nuestro resultado. Nos faltaría expresarlo en forma rectangular, que vendría a ser 35.45 menos 6.25J. El B es el que va acompañado del J y el A es el que va solo. Entonces ahora vamos a resolver nuestro literal B, que es prácticamente lo mismo. Hallamos A, que es el coseno del ángulo, en este caso 28.7 coseno de 135, que nos da 28, menos 20.29. Y hallamos B, que es lo mismo pero cambiado al seno, entonces 28.7 seno de 135 nos da un resultado de 20.29. Y ahora lo que nos faltaría es expresarlo en forma rectangular. Entonces nos queda menos 20.29 y el B que va acompañado del J sería más 20.29J. Listo, con esto tenemos resuelto nuestro literal B. Ahora vamos al literal C, que nos dice el 11.2 y el ángulo de 28 grados. Entonces, de igual manera, hallamos A con C coseno del ángulo, que viene a ser 11.2 coseno de 28, que nos da 11.2 coseno de 28 nos da 9.88. Y el literal B, que es 11.2 seno de 28, que nos da un resultado de 5.25. Con esto lo expresamos en forma rectangular, que nos quedaría 9.88 más 5.25J. Listo, ahora procedamos a resolver nuestro literal D, en el cual vemos que la A es C coseno del ángulo, que viene a ser 45 coseno de menos 117.9. Entonces, esto nos da 45 coseno de menos 17.109, nos da menos 21.05. 21.05. Y el literal B, que es 45 seno de menos 117.9, nos da un resultado de menos 39.76. Listo, ahora nos quedaría por expresar en la forma rectangular, que es menos 21.05. No, es menos 39.76J. Listo, con esto hemos terminado de resolver el literal 8.5.2 que nos pedía que transformemos a la forma rectangular. Ahora vamos a resolver el ejercicio 8.5.3, el cual nos pide que realicemos las siguientes operaciones paso a paso y representemos el resultado tanto en su forma rectangular como en su forma polar. Entonces, en este caso vamos a comenzar realizando por resolver esta división. Entonces, resolvamos la división, que nos dice que es 10 más 3J
que es 10 más 3j sobre 2j. Entonces 10 más 3j sobre 2j. Para realizar una división de forma polar, debemos multiplicarlo por su conjugada. La conjugada es el denominador, pero con el signo de j cambiado de signo. Entonces, en este caso vendría a ser menos 2j sobre menos 2j. Multiplicamos y esto nos da un resultado de menos 20j menos j cuadrado 6. Menos j cuadrado 6. Y en el denominador nos da menos 4j cuadrado. Como sabemos en números complejos, j cuadrado vale menos 1. Entonces en este caso nos cambiaría el signo de menos 6 y de menos 4. Nos quedaría menos 20j más 6 sobre 4. Esto nos da un resultado de 1.5 menos 5j. Listo, ahora lo que procederemos a hacer es a este que está en su forma rectangular, de igual manera transformarla a la forma polar. Entonces, este está en su forma polar, vamos a transformarla a su forma rectangular. Entonces, procedemos a transformarla, que es 3, el ángulo de menos 115. Entonces, de igual manera la transformamos a su forma rectangular, que ya sabemos que para calcular A es igual al c coseno del ángulo, que viene a ser 3 coseno de menos 115, que nos da un resultado de menos 1.26. Y la b, que viene a ser 3 seno de menos 115, que nos da un resultado de menos 2.71. Entonces, transformado a su forma rectangular, nos da que es menos 1.26 menos 2.71j. Listo. Ya realizadas estas operaciones, podemos proceder a realizar la resta. Entonces nos dice que ya reemplazando los datos sería menos 1.5 menos 5j menos 7 más 2j por menos 1.26 menos 2.71j. Esto, realizando las operaciones de primero las multiplicaciones y luego las sumas y restas, nos queda un resultado de 1.5 menos 5j más 3.4 más 21.49j. Y realizando ya las operaciones ya tendríamos nuestro resultado en forma rectangular, que nos quedaría 4.9 más 16.49j. Y a partir de aquí hallamos el resultado en su forma rectangular, en su forma polar. Entonces hallamos la c, que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que vendría a ser la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, reemplacemos directo, vendría a ser la raíz de 4.9 al cuadrado más 16.49 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 17.20. Y por último hallamos el ángulo
el ángulo que es el arco tangente de menos b sobre a, que en este caso viene a ser el arco tangente de 16.49 sobre 4.9, que nos da un resultado de 73.45 grados. Con esto también ya tendríamos, ya solo nos faltaría representarlo en la forma polar, entonces nos queda 17.20, ángulo de 73.45 grados. Listo, entonces con esto ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio paso a paso y representado tanto en su forma rectangular como en su forma polar. En el ejercicio B y en el ejercicio C es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos que dividir, primero transformar esto a su forma rectangular, dividir, y igual esto transforma a su forma rectangular y de ahí sumar. En el ejercicio C es prácticamente lo mismo, transformamos todo a rectangulares, todo esto a rectangulares, dividimos y de ahí restamos y con eso obtenemos el resultado. Ya practicamos en los anteriores ejercicios cómo resolver, así que en estos ejercicios prácticamente debemos de realizar lo mismo. Muchas gracias, espero lo hayan podido entender y les haya gustado este video.